Estimados amigos y amigas, es un verdadero placer para mí estar en este Centro Cultural Cabezas de Jaguar para la presentación de este libro de Claudia Lars que le rinde homenaje en su 125 aniversario de nacimiento y en el 50 aniversario de su fallecimiento. En primer lugar, quiero rendir un homenaje personal a mi estimadísimo exalumno, el doctor Federico Paredes Umaña, quien fue uno de los gestores de este centro cultural que ahora acoge la presentación de este libro nuevo de Claudia Lars. En segundo lugar, deseo agradecer a las personas que dirigen a Cabezas de Jaguar por aceptar la invitación a través del poeta Otoniel Guevara y de su compañera Karen Ayala por desarrollar el espacio y por abrirnos el espacio para realizar este evento cultural. Y en tercer lugar, a ustedes por ser parte de este público que pues acepta la invitación a este evento en el cual espero podamos darnos cuenta de que esto que van a ver y que van a poder tener dentro de poco en sus manos, estas páginas de Claudia Lars, realmente son más allá de un libro conmemorativo. Es un libro de rebeldía, es un libro que nos marca una tendencia de lo que debieran de ser los nuevos estudios culturales dentro de la sociedad salvadoreña. Claudia Lars pareciera que no, pero siempre fue una persona cuestionadora, rebelde, una persona que se enfrentó a muchos de los preceptos reinantes en la sociedad patriarcal de su tiempo, una persona, una mujer, una feminista, una persona dedicada a la literatura, pero también a la crítica social y a la crítica política. Este libro permite adentrarnos en buena parte de su pensamiento y nos muestra una faceta inédita de quién era esta intelectual salvadoreña nacida en 1899 y fallecida en 1974. Lastimosamente, la sociedad salvadoreña no le ha rendido del todo los homenajes que alguien como Claudia Lars se merece realmente. Yo he propuesto en varias oportunidades a través de mis redes sociales que el día 20 de diciembre debiera de ser el Día de las Escritoras Salvadoreñas, en homenaje a Claudia, justamente por las razones que expondré a continuación. Claudia Lars empezó su aprendizaje del inglés como lengua en su propia casa en Armenia. Su padre, de origen irlandés pero estadounidense, eh, le enseñó y le mostró los campos de la literatura y de la teosofía también, porque el coronel Patrick Brannon era un teósofo convencido y él lleva esas primeras ideas teosóficas de Madame Blavatsky a el territorio nacional cuando es contratado para formar parte de estas brigadas de ingleses y estadounidenses que llegan a establecer los ferrocarriles al territorio salvadoreño a partir de 1882. Entonces el coronel Brannon le muestra a Claudia esos primeros elementos intelectuales del dominio de la lengua inglesa. Será después en la ciudad de Santa Ana donde ella podrá adquirir una tercera lengua a través del francés que le van a enseñar en los estudios básicos y en el bachillerato. Entonces, con el dominio de tres lenguas, ella se marcha a la ciudad de Nueva York en 1924. Es ahí donde Claudia no va a ser una persona ajena a las librerías que tiene la ciudad neoyorquina, la urbe neoyorquina, y es interesante cómo a partir de ese momento adquiere el hábito de comprar libros en primera versión o en segunda mano y se va a dedicar a leer a muchos de los autores en sus lenguas originales, tanto en castellano como en inglés y en francés. Entonces, ¿por qué lo hace? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué Claudia se interesa por leer a los autores en sus lenguas originales? Es sabido que todo escritor
al menos trata de copiar, imitar o al menos aprender con H intercalada, aprender los trucos o las técnicas o los mecanismos que otros escritores, que otras autoras utilizan en sus propios textos. Y la traducción permite una especie de adopción, de adaptación de esas técnicas, de esos trucos, de ese lenguaje y de la forma de utilizarlo. Entonces, a Claudia, el ejercicio de la traducción le permite establecer comunicación, vasos comunicantes con autores muy importantes tanto del siglo XIX como del siglo XX. En el caso de las poetas, Cristina Georgina Rossetti, por ejemplo, o Emily Dickinson, ¿verdad? Van a ser sus favoritas para poder traducir. En el caso de Cristina Georgina Rossetti, la fascina la parte de la literatura infantil que ella establece, porque obviamente Claudia a partir de 1925 se convierte en madre, ¿verdad? Entonces, ese sentimiento de maternidad, ese vínculo con su hijo, le abre las puertas hacia una dimensión que va a cultivar por muchos años. Claudia incluso va a dirigir los suplementos infantiles de carácter literario que tienen varios de los periódicos salvadoreños, como el caso del Diario de Hoy, por ejemplo. Esa relación con la literatura infanto-juvenil va a ser permanente en el caso de Claudia, pero todo se origina a partir de el conocimiento de Cristina Georgina Rossetti, ¿verdad? Seguramente, no hay manera de demostrarlo en estos momentos, pero casi seguro que quien le mostró la ruta de Cristina Georgina Rossetti fuera el propio Salomón de la Selva, con quien ella mantuvo una relación platónica, ¿verdad? Aunque nunca llegó a concretizarse porque el coronel Brannon impidió el noviazgo y el futuro casamiento del poeta y soldado nicaragüense con la joven intelectual armeniense. En este caso, Cristina Georgina Rossetti se convierte en uno de esos personajes favoritos para la traducción por parte de Claudia. Emily Dickinson y sus años de reclusión, ¿verdad? En Estados Unidos, todo ese misticismo que rodea la vida de Emily Dickinson, pues también es una fascinación, ¿verdad? Que en Claudia despierta mucha fascinación por traducir sus fragmentos, ¿verdad? Traducir todo lo que encuentra acerca de ella y adentrarse en la biografía misma de Emily Dickinson. En el caso de ella, pues Claudia se fascina por ese personaje que de alguna manera ella ve como su alter ego, ¿verdad? La mujer sufriente, la intelectual sufriente que se está enfrentando con el mundo para poder ser alguien y poder escribir de manera libre, ¿verdad? Dentro de los cánones y dentro de los pensamientos establecidos por Virginia Woolf. Entonces, en este sentido, tenemos a una autora que empata con estas mujeres intelectuales del siglo XIX, pero que están pensando en liberarse, ¿verdad? De las ataduras que tienen tanto de la sociedad como de sus propias familias, ¿verdad? Entonces, Claudia empatiza, entronca con esa visión de estas intelectuales. Pero un poco más adelante, Claudia cae en la cuenta también de que las traducciones le permiten escudriñar un área que es importante para ella y es el pensamiento político. En todo caso, en los años 40 del siglo XX, Claudia pertenece a sociedades de escritores antifascistas, es una de las fundadoras del pensamiento antifascista en El Salvador y a partir de eso ella empieza a adentrarse en la obra y la vida de autores como Thomas Wolfe y Aldous Huxley. Entonces ambos autores llegan a ella
porque son antifascistas, son personas que no creen en Mussolini, que cuestionan el pensamiento de Mussolini, pero que también están en contra de los postulados del nazismo representado por Adolf Hitler. Entonces, podríamos decir, ¿verdad? Obviamente, que alguien como Huxley era una persona con un colonialismo y un imperialismo británicos, ¿verdad? Pero que en ese momento específico pesa más la vertiente antifascista que el otro pensamiento de carácter colonial, ¿verdad? Y de carácter imperialista que pueda haber tenido este autor. Entonces Claudia se embarca en una misión de traducir a estos autores, de voltearlos hacia la lengua castellana, ¿verdad? Y difundirlos en las páginas del diario de hoy especialmente. El diario de hoy sirve de tribuna para Claudia en muchas de estas experiencias de traducción, ¿verdad? Pero también Claudia reserva buena parte de su actividad traductora para cuando se dedica a la labor editorial. Claudia es una de las primeras mujeres editoras que tenemos en el país porque sigue la corriente marcada por Trigueros de León, ¿verdad? Que también a su vez ha tomado el testigo de alguien como Manuel Andino, fundador de la revista Cultura, ¿verdad? Y hoy es un intelectual injustamente olvidado. Pero dentro de esa cronología, ¿verdad? Y de ese derrotero editorial marcado por Manuel Andino, por Ricardo Trigueros de León, Claudia toma la batuta y se dedica a editar a través de lo que hasta hace muy poco conocíamos como la Dirección General de Publicaciones, ¿verdad? La Dirección de Publicaciones e Impresos también. Entonces, Claudia, para sus revistas, la revista Cultura, la revista Guión Literario, reserva algunas de las traducciones que ha hecho, las revisa, ¿verdad? Y las vuelve a publicar. Es así, por ejemplo, como podemos obtener nuevas versiones corregidas de algunas de sus traducciones. Para el caso, las de Emily Dickinson, ¿verdad? En el diario de hoy, Claudia le había dedicado sus traducciones a Eunice Odio, ¿verdad? A la poeta y periodista costarricense residente durante algunos años en San Salvador. Ella le escribe una carta para dedicarle sus traducciones de Emily Dickinson, pero a la hora de incorporarlas y revisarlas en la revista Cultura, elimina la dedicatoria a Eunice Odio y por tanto pasa a ser un nuevo texto y lo verán en el libro, están reunidas las dos versiones y están en las notas que he tenido oportunidad de escribir, están el cotejo de ambas ediciones. Es interesante lo que Claudia realiza en esa época. El pensamiento antifascista, obviamente, no solo se dedica a criticar a Mussolini, al Mikado japonés de Hirohito y a la Alemania nazi de Hitler, sino también está cuestionando la presencia de los dictadores latinoamericanos, ¿verdad? En el caso de los años 40, pues obviamente la figura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez es un elemento de peso dentro de la sociedad salvadoreña. No quiere decir que la familia de Claudia no tuviera relación con la dictadura, por supuesto que sí. Su hermano, el doctor Maximiliano Patricio Brano, es uno de los funcionarios de la dictadura, ¿no? Entonces, y sin embargo, Claudia cuestiona la participación de muchos intelectuales dentro de esa dictadura y por eso es que se opone a ella. Y a partir de 1942, junto con otros como Osvaldo Escobar Velado, como Cristóbal Humberto Ibarra, Alfonso Morales Morales y otros más, van a organizar esa sociedad, esa liga de escritores antifascistas que es pionera, ¿verdad? En la región centroamericana, pero que también tiene su origen en las entidades antifascistas que se crean en la Guerra Civil Española, ¿verdad? En apoyo a la Segunda República. Entonces, Claudia está en sintonía con su tiempo, ¿verdad? Está en sintonía con lo que están haciendo los intelectuales de su época, ¿verdad? Entonces,
la idea de plasmar todo ese tipo de materiales y difundirlos entre el público salvadoreño mediante la literatura es para que la gente empiece a cuestionar también lo que está ocurriendo al interior del país. Claudia no va a permanecer indiferente, ya una vez que vive exiliada en la Ciudad de México, ¿verdad? No va a permanecer indiferente a lo que está ocurriendo en El Salvador de 1944 con el intento de golpe de Estado del 2 de abril de 1944, ¿verdad? Y la matanza que desarrolla el dictador para aplastar a sangre y fuego ese intento de liberarse de su dictadura. Pero también Claudia es una de las personas que apoyan la huelga de brazos caídos desde el exterior, ¿verdad? Hay una comunidad organizada en México, una comunidad salvadoreña y centroamericana totalmente opositora a las dictaduras, totalmente opositora al fascismo internacional, y por tanto Claudia va a desarrollar un proyecto de libro que no va a terminar, ¿verdad? Pero los romances de la sangre caída pertenecen a ese grupo de poemas que Claudia finalmente va a derivar en ese pensamiento antifascista que predomina en ella en la década de 1940. Entonces, posterior a eso, Claudia desarrollará un par de experiencias más, yo pienso que de menor calidad y sobre todo también más con fines editoriales en cuanto a traducir los poemas de una escritora estadounidense que vive en San Salvador y una carta que les llega a los jóvenes intelectuales de la década de los 60 y que está redactada en francés y por tanto Claudia acepta traducirla para que sea publicada en la sección Sábados de Diario Latino que dirigía el periodista y escritor Toruño, ¿verdad? Juan Felipe Toruño. Entonces, Claudia permanece a lo largo del tiempo, por lo menos unos 30 años, 35 años, en actividad traductora. Entonces, yo pasé 12 años yendo prácticamente todas las tardes de la semana a las bibliotecas, la antigua Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, a la biblioteca especializada del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, a la biblioteca de la UCA, a la biblioteca Gallardo y a otras bibliotecas privadas y públicas del país para poder anotar una serie de detalles que me interesaban en aquella época. Sabía que había que guardarlos, pero no tenía idea de la devastación cultural que se nos venía encima, ¿verdad? Entonces, en febrero del año 2024, empiezo a revisar todos aquellos apuntes porque quiero sistematizar una serie de libros que espero poder ver publicados en los próximos años, y uno de los que surge con mayor fuerza es este libro de las traducciones de Claudia Lars. Entonces, tomo la decisión de recopilar todo aquello a través de el gesto enorme de colaboración amistosa que representa la contribución de Pedro Lemus Guardado a ir a las bibliotecas y reproducir con su teléfono todos estos materiales y podérmelos remitir mediante correos electrónicos y comunicaciones de WhatsApp. Entonces, gracias a esos apuntes, gracias a todo ese material, fue posible reconstruir este derrotero intelectual de Claudia Lars que ustedes van a tener en sus manos en muy poco tiempo. Yo creo que es una visión un tanto inédita, desconocida de un intelectual nacional, abordarlo desde sus traducciones. No quiere decir que otros autores en el siglo XIX y el siglo XX no hayan realizado traducciones. Claro que sí, Claudia pertenece a una larga lista de intelectuales nacionales que hicieron traducciones de algún tipo. La mayoría de ellos obviamente son hombres, ¿verdad? La mayoría. Uno de los que más destaca en esa labor de traducción indudablemente es Francisco Gavidia, un hombre que tradujo del alemán, del francés, del italiano y que llegó a tener un dominio de más o menos 10 lenguas, ¿verdad? Entre americanas y europeas. En este sentido, yo creo que Claudia pertenece a una herencia cultural de traductores que había y que arranca
desde prácticamente la mitad del siglo XIX en adelante, ¿verdad? Gente como, bueno, alguien que Claudia conoció cuando ella todavía era muy jovencita, el general Juan José Cañas Pérez, el autor de la letra del himno nacional del Salvador, hacía traducciones en su época, ¿verdad? Traducciones del francés y del inglés, y más de alguna ocasión él desarrolló, ¿verdad? Este tipo de labores y publicó materiales en periódicos y además en pequeños folletos que circularon en su tiempo, ¿verdad? Entonces, Claudia se adentra en esa tradición de intelectuales de El Salvador y Centroamérica que desde mediados del siglo XIX hasta el siglo XX realizaron este tipo de labores, ¿verdad? De hacer traducciones de autores que fueran llamativos o que tuvieran algo que decirle al público salvadoreño, porque lo interesante es este mecanismo que les decía antes de no solo aprender los trucos, las técnicas y los valores de otras sociedades, sino también enseñarle a la población salvadoreña que pudiera leer y escribir, darle herramientas intelectuales mediante la traducción de autores, por ejemplo, como Víctor Hugo, ¿verdad? Que era una de las fascinaciones de Gavidia, ¿verdad? A través de la traducción que hace de los castigos, Gavidia permite a la sociedad salvadoreña también elevar su voz contra los tiranos, ¿verdad? A Gavidia le toca luchar contra la dictadura de los hermanos Zeta, ¿verdad? Y es una de sus participaciones políticas más interesantes en aquella época. Entonces Claudia viene dentro de esa línea de intelectuales que están comprometidos políticamente, pero que también ejercen un trabajo cultural, ¿verdad? Al hacer este tipo de traducciones y difusiones entre el público salvadoreño. Claudia, en todo caso, resultará ser pionera en la traducción de autores como Thomas Wolfe o como Aldous Huxley. En lengua castellana, antes que ella, es muy difícil ubicar a otros que hayan realizado traducciones parciales de la obra. En las notas al pie de página que he colocado en el libro encontrarán la forma más detallada de cada una de estas traducciones que se han realizado antes o después de Claudia. En ese sentido, nuestra intelectual salvadoreña, nuestra poeta, es alguien que realiza una labor pionera, ¿verdad? En la región hispanoamericana, ¿no? O sea, incluso autores como Thomas Wolfe están siendo revisitados en los últimos 20 años entre el público español, pero ya ella había en los años 40 y 50 había difundido gran parte del pensamiento esencial de el autor estadounidense, ¿verdad? Entonces yo creo que es esa labor pionera la que debemos también estudiar. Ahora corresponde, obviamente, a las personas que estudien traducción. Yo no soy un traductor y mi conocimiento de la lengua inglesa es relativamente bajo, ¿verdad? No me atrevería a hacer una traducción de nada. He logrado encontrar muchos de los textos originales que Claudia utilizó, ¿verdad? Pero no soy un traductor. Entonces le corresponde ahora a las personas que estudian desde el ámbito universitario y académico las traducciones, valorar el aporte que haya hecho Claudia Lars. Recuerdo ahora, y lo digo por eso, porque recuerdo ahora que hace unos cuantos años, aproximadamente unos 25 o 30 años, yo tuve oportunidad de hablar con un intelectual que había vivido muchos años en Europa, un intelectual salvadoreño, y me habló con desprecio de la labor traductora de Gavidia, lo tildó poco menos que de tonto, ¿verdad? Entonces, para mí ha sido un verdadero orgullo descubrir que una académica española, ¿verdad? En su tesis doctoral
ha hecho prácticamente una valoración muy positiva de la labor traductora del francés realizada por Francisco Gavidia. Ojalá y se concretice el pacto, el convenio, para que esa tesis doctoral circule este año gracias a una editorial universitaria en El Salvador. Yo confío en que eso sea así, pero es un motivo de satisfacción entonces encontrar que hay valoraciones muy positivas de las traducciones de nuestros intelectuales en otros lugares y por parte de personas profesionales. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que esperar de las traducciones de Claudia, que las personas de la carrera de traducción de la Universidad de El Salvador o de otras carreras universitarias valoren y aprecien y justiprecien la labor que hizo Claudia en su momento. Y obviamente nosotros como público, como personas lectoras, como personas interesadas por la cultura salvadoreña, pues también leamos y valoremos este trabajo que Claudia nos dejó sin dejarlo, ¿verdad? Porque ha sido el producto de reunir estos textos, estas traducciones y ver la luz como libro gracias a el acogimiento editorial por parte de el proyecto Chifurnia que dirigen Otto y Karen. Entonces, en este sentido, yo creo que es importantísimo que continuemos con estas labores de rescate, ¿verdad? Creo que es interesantísimo ver a nuestros autores del siglo XIX, ver a nuestros autores desconocidos del siglo XX y tener como un poco más allá del canon literario, ¿verdad? Abrir la mente a otros espacios y abordar a nuestros autores canónicos desde ámbitos y desde ángulos que a lo mejor no habíamos considerado hasta la fecha. Les hago la más atenta invitación para que busquen el libro, lo tendrá Otoniel en esta oportunidad por ahí, pero les hago la invitación también para que lo distribuyan, para que el pensamiento y el sentimiento de esta Claudia traductora circule. Aparte de eso, les hago la más atenta invitación también para que lean el epílogo, que es un verdadero estudio de la académica salvadoreña residente en la ciudad de Nueva York, la doctora Juana Ramos, que hace su propia visión de estas traducciones de Claudia Lars. Yo creo que es interesantísimo ese trabajo, ¿verdad? No porque sea el epílogo es algo menor, al contrario, yo creo que es un digno prólogo de este trabajo de rescate y sobre todo de apreciación de Claudia como intelectual y como persona. Gracias por estar aquí, gracias por haberme escuchado y de verdad les agradezco enormemente su colaboración. Reitero mi agradecimiento al Centro Cultural Cabezas de Jaguar y también a Editorial Chifurnia por la oportunidad de publicar esta obra. Gracias.